Hola, qué bueno que podemos vernos una vez más. Te voy a invitar a que cantes junto con nosotros a nuestro Dios. Él es bueno y a Él le encanta escuchar que le cantamos. Vamos aplaudiendo. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Vamos cantando. Mi llanto en gozo cambiaste. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Gracias, Dios, por tu salvación. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón
me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Cantar juntos. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Estamos cantando. Mi pecado me rescataste. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, tu amor yo respiro, tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias por tu salvación tan grande, Dios. Te damos gracias, Dios, por tu presencia en todo lugar por donde vamos, y en especial hoy aquí donde tú estás. Aquí estás, moviéndote en poder, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando con poder, te adoraré, te adoraré.
el corazón, te adoraré, te adoraré. Eres camino, Dios de milagros, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres camino, Dios de milagros, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres camino, Dios de milagros, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres camino, Dios de milagros, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Una vez más, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Eres camino, Dios de milagros, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres camino, Dios de milagros, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás Cantar sobrando. una vez más. Aunque yo no lo vea, estás sobrando. Aunque yo no lo sienta, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque yo no lo vea, está sobrando. Aunque yo no lo sienta, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque yo no lo vea, está sobrando. Vamos. Aunque yo no lo sienta, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Eres camino, Dios de milagros, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres camino, Dios de milagros, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Dios bondadoso, así eres, fiel por siempre, así eres tú, así eres tú. Bienvenidos todos los que están conectados en nuestra reunión en línea. Comparte nuestra página y aquí tenemos 3 cosas que queremos que sepas. Primero, queremos que tengas la experiencia completa de nuestra reunión en línea. En nuestra página o en los comentarios podrás ver los links o ligas que puedes usar, porque queremos estar conectados con cada uno de ustedes. Puedes usar el botón de la parte de nuestra tarjeta de conexión en línea. Así podremos orar por ti y saber que estuviste hoy con nosotros. Si tienes hijos pequeños, puedes usar la liga que dice Kids, donde te llevará a ver el programa que hemos preparado especialmente para ellos. Lo puedes hacer ahora o al terminar esta reunión, para que así ellos aprendan y crezcan en su fe. Y para dar tu ofrenda o diezmo, puedes usar el botón de dar. Recuerda,
Si estás aquí por primera vez como invitado, no te sientas obligado a dar o pienses que te invitamos para que nos dieras algo. Al contrario, nosotros te damos esta reunión en línea para tu ayuda. Esto es realmente para aquellos que llamamos a The Bridge nuestra iglesia. Segundo, para ti que eres miembro de esta iglesia o asistes regularmente y sobre todo si eres nuevo en The Bridge, hemos empezado ya Bridge 101. Es una clase en línea para todos. Simplemente usa tu booklet, que puedes conseguirlo al final de la reunión. Es gratis y entra a nuestra página para que puedas completar la clase. En nuestra congregación, creemos que ser miembro de una iglesia es parte de tu vida cristiana y esta clase te ayudará a continuar o empezar en tu fe. Esta clase es para ti. Te esperamos. Y por último, te recuerdo que tenemos grupos durante la semana. Sé parte de un grupo pequeño. Este es el material que estamos usando y lo puedes adquirir en las tiendas en internet o al final de la reunión en persona. Te servirá mucho estar conectado con otras personas. Gracias por estar viéndonos aquí en línea y disfruta del mensaje de hoy. Hola, me da mucho gusto que podemos encontrarnos una vez más aquí en nuestra reunión en línea. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y hemos empezado una serie la semana pasada titulada Un amigo quiere saber. Y son de esas cosas que tenemos como preguntas, pero a veces no queremos decir que somos nosotros los que tenemos esa pregunta y preferimos decir un amigo me dijo o un amigo quiere saber. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Podemos confiar o podemos realmente confiar en lo que dice la Biblia? Es una pregunta que mucha gente tiene, unos amigos, ¿verdad? Y bueno, dicen que está llena de contradicciones, ¿no es cierto? Me dijo un amigo y además que cómo vamos a confiar en algo como la Biblia si fue escrita hace mucho tiempo por quién sabe quién, a lo mejor alguien lo inventó y está llena de contradicciones. Y esta pregunta es realmente importante. Seguramente tienes amigos o familia que dicen esto. De hecho, muchos profesores en la escuela, donde están tus hijos, lo han oído y han puesto en duda si podemos confiar en la Biblia. Y bueno, lo interesante de esto también es que para poder comprobar lo contrario, dicen algunos que no podemos usar la Biblia, porque yo pudiera mostrarte este verso que dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y terminar con el asunto, ¿verdad? Decir, bueno, ahí está, es la verdad, Dios es perfecto, esta es su palabra, y acabemos con este mensaje y tienes que confiar, es la verdad. Pero pues para poder realmente tener un argumento, no podríamos usar, por así decirlo, esta parte de la escritura para poder comprobarlo. Realmente podríamos usar otra forma de comprobar que la Biblia es algo que podemos confiar, poner a prueba algo para contestar esta pregunta. La única manera de saber si algo es confiable es que tenemos que ponerlo a prueba, y al hacerlo te darás cuenta si es realmente confiable o no esa cosa que estamos viendo. En nuestro caso hoy es la escritura.
Es como al principio de este año fuimos a un retiro los pastores de aquí de la congregación y al campamento de la iglesia que está en Wisconsin. Y algo que sucedió es que al mero principio de nuestra reunión nos dijeron, bueno, cada quien vamos a separarnos y vamos a pasar un tiempo en oración. Entonces yo me fui de donde estaba la reunión y caminé un poco y llegué a un lago, al lago del campamento. Y que yo me acuerde, nunca he estado en medio de un lago congelado. Entonces yo me doy cuenta, lo vi y dije, ¿camino o no? Digo, para saber si yo pudiera caminar en agua como Jesús, aunque en este caso congelada, pues tuve que dar mi primer paso. Aquí está el lago congelado de este lado, ¿verdad? Ahí está el trampolín, los que han ido saben qué parte es. Y también están aquí mis pies en el agua, claro que está congelada. Tuve que dar mis primeros pasos para saber si era lo suficientemente confiable la superficie para poder caminar sobre ella. Y bueno, regresamos a la reunión. Yo tenía que hacer esto con cuidado porque no quería caer ahí en el agua tan fría y después pedir auxilio y arruinar ese día de reuniones de liderazgo y de los pastores. Entonces, bueno, más tarde cuando se acabaron las reuniones, una reunión tras otra, nos subimos a las motos de nieve. Y tú sabes, esas cosas pesan mucho, más el que iba manejando que era yo. Y también pasé por el lago y tuve que comprobarlo. Y aquí estoy para decirte que sí, estaba suficientemente congelado para andar sobre la superficie de este lago. Y es lo mismo que vamos a hacer hoy, aunque brevemente, pero vamos a usar 3 pruebas para ver si la Biblia es confiable. La primera de ellas es la prueba de la contradicción. ¿Se contradice la Biblia? Eso dice mucha gente y en el internet dicen algo así como la Biblia está llena de contradicciones, ¿verdad? Y no te pueden más que decir eso porque cuando les preguntas, sí, a ver, por ejemplo, dime dónde se contradice. Entonces ellos están como, pues no sé, alguien me dijo, realmente yo ni la leo, ¿verdad? Y realmente para asombro nuestro hay mucha gente que no lee la Biblia, inclusive los cristianos, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, pero hay una gente que sí ha investigado, ha leído, ¿verdad? Y han encontrado que aparentemente hay diferentes contradicciones. Hoy vamos a ver 3 de ellas, sencillas, ¿verdad? Y vamos a verlo en la Biblia. Para empezar, en Génesis 1 y 2, esto nos hablan, ¿verdad? En las universidades, y por cierto, no sé si sabías, pero las universidades empezaron porque los cristianos creían que Dios había creado el universo y empezaron a hacer centros académicos, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra universidad. Pero bueno, ahora en las universidades dicen y ponen en duda la escritura. Pero en Génesis 1 nos habla de la creación. Y es un tema como poético, ¿verdad? Porque en el día 1 Dios crea la luz y en el día 2 separa las aguas. En el día 3 pues empieza a formar la tierra, ¿verdad? Y los árboles. Y luego en el día 4 los planetas, el sol, la luna, las estrellas. En el día 5 las aves y las criaturas que viven en el agua. El día 6 los animales de la tierra y pasa y llega al hombre. Y el día 7 pues Dios, la escritura dice que Él descansa. Y bueno, todo eso está ahí, es un tema, el capítulo 1, un escrito poético. Y después viene la creación, ¿verdad? En el Génesis 2, en el capítulo 2, y dice así. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo. O sea, en el capítulo 1 empieza hablando de cómo el orden de la creación, y en el capítulo 2 aparentemente hay una contradicción porque dice que antes de crear al hombre no había ninguna planta, ningún arbusto, y entonces la gente empieza a pensar o a decir, pues aquí se está contradiciendo. El capítulo 1 dice que primero fue las cosas y luego al último el hombre. Y aquí está diciendo que el hombre cuando fue creado todavía no había plantas. Pero si te pones a ver bien en el idioma original, te das cuenta que aquí cuando dice la palabra campo, esa palabra quiere decir realmente las plantas de cosecha. O sea, el cultivo, las plantas que dan fruto.
Por eso dice así, e inclusive dice aquí que no existía nadie para que cultivara la tierra. Y de eso es lo que está hablando. Entonces, realmente no se contradice. Pero cosas como estas o similares utiliza la gente como para decir que que el orden no está correcto. Otra contradicción que dicen, muy sencilla, que en 1 de Juan 3:15 dice, todo el que odia o aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Entonces, aquí, pues, como que uno lo entiende, ¿verdad? No hay que odiar, es algo muy importante, no hay que aborrecer a nadie. Otra parte dice que si no amas a tu hermano, el amor de Dios, pues, no está en ti. Nadie debe odiar o aborrecer a nadie, ¿verdad? Es una cosa realmente importante, no odiar. Pero luego en otra parte de la Escritura Jesús viene y dice así, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto está en el Evangelio de Lucas. Y aparentemente aquí Jesús está diciendo que si no odias o aborreces a tu familia, no puedes seguirlo. Obviamente, aparentemente es una contradicción. En muchas formas, porque la Escritura dice también que debemos honrar a nuestros padres, respetarlos, amarlos, ¿verdad? También que no podemos descuidar a nuestros hijos, tenemos que amarlos. Pero entonces Jesús aparece y dice estas cosas, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿se está contradiciendo? Y bueno, si estudias un poco, sabrás que una de las formas que le gustaba a Jesús enseñar era utilizar esto que llamamos un contraste de hipérbole. O sea, una manera de comparar ciertas cosas, de darle un significado todavía, un énfasis más grande. Algo así como comparar, en este caso Jesús está diciendo que nuestra lealtad a Jesús debe ser tan grande que pareciera como que odias a alguien. Seguramente te ha pasado a ti, con tus compadres o tus amigos que te dicen algo así, oye, ¿por qué ya no te caigo bien o qué? ¿Por qué me odias? Antes nos juntábamos mucho y andábamos de aquí para allá, pero ya desde que te hiciste cristiano, como que ya casi ni nos vemos. ¿Me odias o qué? ¿Te caigo mal o qué? Y tú dices, no, simplemente pues entendí y estoy siguiendo a Cristo. Y por cierto, hay gente que cuando llega la familia de visita dicen, hoy no iré a la iglesia porque tengo visita. ¿Verdad? O sea, hay que respetarlos, vienen de tan lejos, pues no hay que ofenderlos y todo eso. Y ya iré cuando se vayan. Y bueno, de acuerdo a lo que estamos leyendo, uno pensaría, o sea que Jesús va a ser honrado cuando ya se vayan los amigos o la familia. La manera de amar a Jesús debe ser tal que como que pareciera que a todos los demás los odias. Bueno, en fin. Hay otra contradicción también de la que te quiero hablar, está en relación a los evangelios. Y bueno, tú sabes que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y quieren desacreditar la gente estos 4 escritos porque piensan que si lo hacen, pues entonces Jesús no es real. O sea, si echan por tierra de que estos evangelios son fidedignos, que podemos confiar en ellos, pues entonces, ¿quién va a confiar en Jesús? Pero mira, es cierto que las historias varían en detalles en un evangelio del otro, ¿verdad? En cada uno de ellos. Por ejemplo, en la alimentación de los 5,000, una historia que seguramente has escuchado, donde hacen un milagro de multiplicación del pan y los peces y alimentan como a 5,000 personas. Uno de estos escritores se enfoca en que el niño tenía un desayuno. Otro de ellos se enfoca en la multitud y otro en Jesús, en lo que es Él. Esto pasa con muchas historias de la Biblia, de los evangelios en este caso. Y también esto sucede con las historias que nosotros tenemos. Muchas veces yo entiendo esto muy bien cuando estoy hablando con mi esposa y me dice que al estar platicando que su papá dijo algo y yo me acuerdo que no fue su papá, que fue su mamá la que lo dijo. Y estamos ahí, no, pero fue mi papá. No, yo digo, yo estaba ahí, yo pienso que, me acuerdo que era tu mamá, o no, que el tío. Y no sé si te ha pasado, estamos hablando de un mismo tema, pero tenemos diferentes detalles. Es algo igual lo que está pasando en los evangelios. Pero piensa un poco.
Si Mateo, Marcos, Lucas y Juan se hubieran puesto de acuerdo, ¿verdad? Se hubieran juntado para escribir los mismos detalles, o se copiaran uno al otro y hubiera un plagio, pues tendrían la misma perspectiva de qué serviría tener 4 escritos acerca de lo mismo, con las mismas palabras. En lugar de eso, hay 4 perspectivas. Y no sé si sabías, pero cada uno de ellos escribió su evangelio con un grupo de personas en mente. O sea, para algunos de ellos era para los judíos, otros escribieron para la gente que no era judía, unos escribieron para comprobar que Jesús era el Mesías, otros para comprobar que Jesús era el Hijo de Dios. Es como si de repente alguien entrara a este auditorio y tuviera un arma y sucediera un accidente. Al venir la policía y al recoger los reportes de cada persona que estuvimos presentes en algo así, cada uno daríamos nuestra opinión, lo que vimos. Y no todos serían exactamente las mismas palabras, porque alguna gente se fijaría en cómo estaba vestido este hombre, otros se fijarían de qué raza era, o lo que dijo, o cómo empezó a hacer, ¿verdad?, las cosas. Otro estaría enfocado en cuánto medía más o menos. Cada uno diríamos lo que vimos bajo nuestra perspectiva, pero en acuerdo todos de lo que había pasado. Esto es lo que está sucediendo aquí en los evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús fue crucificado, le pusieron un letrero en la cruz. Creo que todos hemos escuchado esto. Y bueno, en el evangelio de Mateo dice que en el letrero decía: este es Jesús, Rey de los judíos. Pero en el evangelio de Marcos dice que el letrero decía Rey de los judíos solamente. Si vas al evangelio de Lucas, dice que decía ahí el letrero: este es el Rey de los judíos. Y en el evangelio de Juan dice que Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Aparentemente no hay mucha diferencia entre una cosa y otra, pero si los 4 estaban leyendo el letrero, ¿por qué pusieron diferentes, aunque parecidas, ¿verdad?, pero diferentes frases? Unos incluyeron el nombre de Jesús, otros no, otros simplemente el Rey de los judíos, otro hasta de dónde era Jesús. Entonces parece como que hay una discrepancia, una contradicción sencilla, pero al fin y al cabo es como si 4 están leyendo un letrero porque dicen cosas diferentes. Bueno, Juan 19:20 dice que muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, en 3 idiomas. Como te dije antes, cada uno de ellos estaba enfocado. Los evangelistas, los escritores de los evangelios estaban enfocados en diferente audiencia. Mateo estaba enfocado en los judíos que estarían hablando en hebreo. Juan, o en arameo, que era algo similar. Juan dice que Pilato escribió esto, seguramente lo escribió en latín porque era el idioma de ese tiempo. Ahora, Lucas y Marcos estaban enfocados en las personas que iban a leer sus evangelios y no eran judías. Entonces, muy seguramente usaron el idioma común, que en aquel tiempo era el griego. Bueno, entonces cada vez que ves algo así parecido a lo que te estoy diciendo, debes de saber que hay una respuesta, no simplemente descalificar la escritura. Y entonces concluimos que la escritura pasa el examen de la contradicción. Hay muchas cosas que más pudiéramos decir, pero cada una de ellas tiene una respuesta. Ahora, veamos la prueba de la precisión. Porque uno puede decir algo, ¿verdad?, y no contradecirse a sí mismo, pero eso no quiere decir automáticamente que es exacto, que es preciso lo que estamos diciendo. Yo podría escribir algo y no me contradigo, pero ¿será la verdad? Entonces, la prueba de precisión es algo que vamos a usar en las siguientes palabras y pensamientos que te voy a decir. Algunos críticos de la palabra de Dios dicen que la escritura no es confiable porque se equivoca, o sea, tiene datos que no son precisos. Por ejemplo, en el Salmo 113, versículo 3, dice una frase, y en algunas otras partes también dice, desde la salida del sol. Y bueno, técnicamente uno podría decir, a ver, espérate, ¿cómo que la salida del sol? O sea, nosotros sabemos que el sol no se mueve. Digo,
ahora lo sabemos, en aquel tiempo unas personas no lo sabían. Pero ahí podemos decir, bueno, ahí está un error, no es cierto, no hay una exactitud en lo que está pasando, no hay una precisión en lo que se está exponiendo aquí en la Escritura. Pero mira, imagínate que todos habláramos con precisión técnica cada cosa que decimos en nuestras conversaciones. ¿Cuándo podríamos comunicarnos? Si habláramos así todo el tiempo y estuviéramos siempre corrigiéndonos. Por ejemplo, ¿cuántos han estado en lugares donde no hay mucha luz, verdad? En una noche en el campo estás quizá, o en alguno de nuestros pueblos, de nuestros países, y de repente dices, wow, cuando fui al campamento, el cielo estaba lleno de estrellas. Y alguien a lo mejor con una mente más técnica pudiera decir, a ver, pero si las estrellas están todo el tiempo, a todas horas, en el mismo lugar y están brillando, solo que el sol las deja, no las deja brillar con todo su esplendor. Y quizá estarías que sí, que no, que esto y que el otro, pero algunos escritores de la Biblia hicieron lo mismo con su manera de hablar en la región en que vivían. Escribieron, inspirados por Dios, los pensamientos que están ahí escritos. No es para hacer una discusión científica cada vez, simplemente usando la forma en que ellos estaban hablando. Eso es lo que hacían. En otras palabras, Dios, que es un Dios sabio, sabe todo, tiene el control de todo el universo, pues baja al nivel de comunicación como el que hablamos. Claro que hay gente que se la pasa corrigiendo, ¿verdad? Todo lo que otra gente dice, y no se puede conversar. Y alguien dice, y fuimos por la tarde a... Y no era la tarde, era el mediodía. Bueno, o sea, era la tarde, ¿verdad? Bueno, ok, entonces nos encontramos a una ancianita. Una ancianita no, era más bien una joven señora, ¿verdad? Y bueno, alguien puede decir, oye, ya déjame platicar. Claro que sin mentir o exagerar. Algunas veces una de mis hijas dice algo como, me pasas el sal, ¿verdad? Y bueno, yo puedo decirle cada vez, no, se dice el sal, se dice la sal. Personalmente, a mí me divierte escucharla hablar y equivocarse. Claro que le he dicho, ¿verdad? Pero si cada vez que va a decir algo le estoy corrigiendo, para mí está bien. A menos que diga algo así como ese personaje de que conocemos algunos del Chavo del Ocho y diga, es que iba a decir, pásame el salero, ¿verdad? Pero no se trata de estar corrigiendo técnicamente. Algo así sucede con la Escritura. Y mira, la verdad, con un Dios que conoce y sabe todo, tan brillante y sabio, pues no va a soltarnos un tema técnico cada vez que, en este caso, los escritores de la Biblia expresaban sus pensamientos. Algunos son en poesía, ¿verdad? Entonces, Él podría dejar comunicar esto de esta manera. Yo creo que a ti te ha pasado también. Si tus pequeños, ¿verdad? Tus niños pequeños vienen y te preguntan, papá o mamá, ¿cómo nacen los bebés? Pues no empiezas a darles una lección técnica, literal, de cada cosa que sucede para que ellos sepan, sino que les dices algo en su entendimiento, ¿verdad? Es como esa historia que escuché de una mamá que está ahí trabajando en la casa y de repente llega su pequeñito, ¿verdad? Su niño pequeño y le dice, mamá, ¿qué es sexo? Y ella empieza a ponerse nerviosa y empieza a tambalear y pensar, ¿qué hago? Y dice, bueno, pues de una vez, más vale temprano que tarde, ¿verdad? Y empieza con dibujos a darle una cátedra y le empieza a decir todo de la A a la Z y el niño se queda asustado y asombrado. Y la mamá al final, después de estar sudando y de explicarle, le dice, ¿entendiste? Y entonces el niño contesta confundido, mamá, pero aquí en la forma de la escuela solamente dice sexo y hay dos opciones, masculino o femenino. O sea, a veces en algunas partes de la Escritura están las expresiones del corazón de una persona sin faltar a la verdad. Simplemente hay una expresión, ¿verdad? Pero es preciso. Otro ejemplo, en el libro de Ezequiel, en un profeta, ¿verdad? Llamado Ezequiel, ahí esta profecía dice, destruirán los muros de esta ciudad llamada Tiro y derribarán sus torres. Hasta los escombros barreré de su lugar. Quedará en medio del mar. Es una profecía. Nabucodonosor, un personaje de la Biblia, tiene un nombre muy raro.
derrocaría esta ciudad de Tiro. La historia secular, mundial, nos dice que así fue lo que Ezequiel escribió muchos años antes de que sucediera. Precisamente esto. Ahora, pero todavía algo más interesante. Él dijo que el escombro de esta ciudad sería levantado, arrojado en el mar. Ahora, esto parece como que no fuera exacto si vemos la historia mundial, pero cientos de años después, un señor que quizás has escuchado, llamado Alejandro Magno, muy importante, atacó esta ciudad de Tiro y los pobladores huyeron a una isla. Más o menos se veía así, esa isla que está aquí, ¿verdad? La isla de la ciudad de Tiro. Y empezaron a huir para allá. Y ahora este guerrero, este general Alejandro, no quería movilizar a su ejército por ahí. Y así es que, ¿sabes lo que hizo? Quizá lo adivinaste. Empujó todas las ruinas, los escombros de las ruinas que habían derribado a esa ciudad hacia el mar. E hizo un camino para que pudieran llegar hasta esa isla, que no estaba muy lejos de tierra. Pero ¿sabes? Hoy en día se ve así. Está conectado a la parte de esta región. O sea, ya no dejó de ser una isla. Ahora, qué impresionante comprobar que realmente la Biblia es precisa en lo que dice. Y esto pasa con la arqueología. De hecho, algunos arqueólogos, aunque no son cristianos, y quizá tú lo has visto en programas de televisión, usan la Biblia para encontrar ciudades o identificar lugares donde hubo guerras. Y la Biblia sigue probando ser un escrito preciso, exacto. Otro ejemplo es que por un tiempo algunos dudaban de que hubiera existido Pilato, ¿verdad? Y ya no estaba, ya que no estaba en los récords romanos. Pero en 1961 eso cambió cuando descubrieron una losa de piedra que llevaba su inscripción, ¿verdad? Su nombre. Y empezaron a darle credibilidad a esto, porque obviamente si no existe este señor Pilato, ¿verdad? Pues entonces la historia de Jesús pues no es verdad. Pero se dieron cuenta y luego hace 3 años encontraron un anillo también de él con su nombre escrito, Pilato. Y comprobaron que databa del tiempo de Jesús. ¡Qué impresión! Otra de las cosas de precisión de la Escritura, un ejemplo más, es que por un tiempo las personas estudiosas empezaron a decir que los historiadores dudaban de la existencia de este grupo de personas que en la Biblia se llaman los hititas, que no existían, pero hasta después descubrieron sus monumentos. Y bueno, podíamos seguir y seguir sobre los descubrimientos del rey David, por ejemplo, o el rey Salomón, de los documentos babilónicos que hablan de una confusión en el idioma, en su historia, posiblemente hablando de la Torre de Babel. Y ahora esto es en el área de la arqueología, pero ¿qué tal de cosas de ciencia? También hay. Uno de los primeros libros de la Biblia que se escribió es el libro de Job. Aunque antes, o sea, obviamente Génesis es el primer libro de la Biblia. Lo que está escrito ahí pasó primero, lo que está escrito en el libro de Génesis, pero no fue escrito hasta después del libro de Job. Pero Job escribió, antes de que Moisés escribiera el Génesis, estas palabras en su libro: Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Y yo quisiera que pensaras un poco, porque antes de la modernidad de aquel tiempo, de la era de bronce, ¿verdad? Pues no había telescopios. Job no podía elevarse de tal manera, a tal grado que pudiera darse cuenta. ¿Quién podría pensar así? La idea del espacio, la gravedad, la órbita de los planetas, etcétera. ¡Qué impresión! El Salmo 8, otro ejemplo, dice que las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Es muy impresionante porque los senderos del mar se oye como algo ridículo, ¿no? O sea, el océano es una masa de agua. ¿Cómo que hay caminos o senderos o veredas en el mar? Pero 2600 años más tarde, en 1850, se descubrieron las corrientes marinas. Por este verso, un hombre que empezó a investigar se basó en este verso para empezar a buscar acerca de estas corrientes, de estas veredas, descubrir corrientes que eran consistentes.
Y empezó la oceanografía que ahora conocemos, ¿verdad? Un ejemplo más en esta sección de la Biblia ser precisa. En Hechos dice así: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto dice el libro de Hechos, del capítulo 17. En Génesis 3:20 dice que Eva era la madre, fue la madre de todo ser viviente. Claramente la Biblia habla de que todos los seres humanos somos de una misma sangre. Pero en el siglo XIX hubo un movimiento de unos biólogos de ese tiempo y empezaron a decir que los seres humanos evolucionamos de diferentes animales. O sea, no todos del chango, ¿verdad? Como dicen, aunque unos parecen, pero no. Pero eso aumentó el racismo, como para decir, mi especie es mejor que la especie de donde tú evolucionaste. No somos iguales. Pero hasta que llegó el entendimiento de la genética en la biología, se encontró que efectivamente estaban equivocados y que genéticamente solo hay una raza humana. Es impresionante. Pero bueno, la última prueba de hoy que vamos a usar es la prueba de la preservación. O sea, cómo se ha ido preservando la escritura desde que fue escrita. O sea, cómo podemos confiar en la Biblia si ha sido copiada vez tras vez. Digo, la gente comete errores, ¿verdad? Quizá se equivocaron. Hay porciones originales de la Biblia, no sé si sabías, que han sido preservadas. Y uno pudiera preguntar, bueno, ¿de dónde la copiaron? Las copias que tenemos, ¿hay originales todavía? ¿Existen originales de donde se han copiado estos escritos que ahora tenemos? Bueno, el libro de Isaías, por ejemplo, se argumentó que había sido modificado. O sea que en el tiempo de Jesús, pues empezaron a inventar un libro que se llamaba el libro de Isaías y a poner lo que Jesús hacía, porque el libro de Isaías habla mucho del Mesías, de Jesús. Entonces como que empezaron a modificarlo para que quedara la vida de Jesús y que Él iba a venir. Y empezaron a decir como que lo modificaron. Pero ¿sabes? En 1947... de nuestra era, ¿verdad? Un joven pastor, un pastorcillo que andaba ahí de ovejas en Jerusalén. Mientras andaba buscando una de esas ovejas, se encontró con unas cuevas como estas. Y estaba buscando ahí estas ovejas, ¿verdad? Y bueno, en lugar de meterse, lo que hizo fue que agarró unas piedras y aventó una piedra hacia la cueva. Y en lugar de, él pensaba, aventaré una piedra y de seguro si está ahí la oveja va a salir, ¿verdad? Asustada. Pero en lugar de eso, escuchó que como que se rompieron unas vasijas de barro. Algo así como esta fotografía que tengo aquí. Y se rompieron y entonces él se metió a la cueva y encontró que dentro de estas vasijas había varios rollos escritos de la Biblia. Una copia, ¿verdad? Y entre ellos estaba el libro de Isaías, que databa, ahora está en un museo, ¿verdad?, de 100 años antes de que viviera Jesús. El documento más viejo que ya se tenía en 1947 era del libro de Isaías, que era de unos 900 años antes de Cristo. Y al encontrar esto que este pastor de ovejas halló, ¿verdad?, eran iguales, eran súper similares o eran literalmente iguales. Y esto conmocionó a los estudiosos. Y es que piensa en esto. Mira, hay 251 copias de una obra muy importante literaria de un hombre que se llamaba Julio César, un militar, ¿verdad? Y se ha copiado muchas veces. La copia más antigua que existe es 1000 años después de que existió este hombre. O sea, empezaron a escribir de este hombre 1000 años después de que existió. Y de este hombre, de su obra literaria, hay 251 copias. Bueno, otro personaje en la historia, este señor Homero, era un griego, un poeta. Escribió 2 obras muy importantes. Hay 1800 copias de su obra, ¿verdad? O sea que es como si fuera un 95% de confiable que estos eran sus escritos, porque hay escritos originales. Pero ¿sabes? De la escritura hay más de 5000 copias
originales, o sea, del original, que hablan, nos dicen que podemos poner nuestra confianza en que hay un 99% de confiabilidad de la preservación de la Escritura. Exactamente lo que fue escrito. Y la verdad es que si ponemos en duda la Escritura, básicamente podríamos decir que la historia, no solamente de estos dos señores, sino la historia del mundo, pues no podemos creerla porque hay menos copias, hay menos originales. ¿Y cómo vamos a creer en algo que simplemente hay unas cuantas copias? Sin embargo, de la Escritura es uno de los documentos más comprobables y que ha pasado prueba tras prueba que la gente ha querido poner, ¿verdad? Y hay muchas más copias de los manuscritos de la Escritura que de la historia. Ahora no te estoy obligando a que creas lo que yo creo, pero básicamente te quiero decir que la Escritura es confiable. Puedes confiar en ella. Y una vez que te metes a estudiar la Biblia, entonces te das cuenta que es verdad. Lo que la gente dice que se contradice, realmente no lo es. Históricamente o científicamente hay precisión, hay exactitud, es abrumadora. Y solo hemos visto algunas cuantas hoy. Es lo mejor que tenemos por mucho. Y mira, quizá este ha sido un mensaje diferente, pero hay algo muy importante con lo que quiero terminar. Porque después de ver todo esto, quiero decirte algo muy importante, si eres cristiano o no. Estudia la Biblia, léela. Aun si tú que me estás escuchando no crees en Cristo, no crees en Dios o tienes dudas, vale la pena, investiga, pon la prueba. Estoy seguro que pasará todas las pruebas que tú puedas ponerle. Porque ha pasado todas las pruebas que la gente ha querido ponerle. Estudia entonces la Escritura. Y ya sé que eso suena como de kinder para todos los cristianos de mucho tiempo, a lo mejor que están escuchando este mensaje y dicen, no, eso ya lo sé, bueno, ¿y qué dice la Escritura? Y etcétera. Pero quiero preguntarte, ¿tú que sí crees? ¿Estás estudiando la palabra de Dios constantemente, consistentemente? ¿Estás en la palabra de Dios cada día? ¿Sabes? El problema número uno de los cristianos de hoy en día es que no leen su Biblia. Por más pruebas que haya, por más fe que dicen tener, es el problema número uno. Los cristianos no leen su Biblia, no la saben y mucho menos van a vivir la Escritura. Aunque no usamos un mensaje como otros días, esta es una llamada de atención para ti que eres cristiano y decirte, debes estar en la palabra de Dios, porque desafortunadamente vemos los efectos en cada persona, en cada familia, aunque dicen ser cristianos. Ahora los cristianos están más divididos que nunca, sin una educación bíblica y con ceguera espiritual y más distraídos que nunca por todo lo que está pasando en el mundo. Y es porque no leemos la Escritura, no pasamos tiempo en la Biblia. Y esto, la palabra de Dios, nos quita lo ciego o confundidos que podemos estar. Cuando uno lee otro libro, a veces se batalla para entenderlo y hay que releerlo. Y algunas veces así parece la Escritura, la Biblia. Mucha gente dice, es que yo no la entiendo. Y esa es una excusa realmente. Pero aún así, no te rindas. Debes de leer, estudiar, meditar, buscar, si es la verdad. Y bueno, te quiero hacer un reto. En un momento te lo voy a explicar, pero antes quiero recomendarte 3 cosas que hagas con la Escritura. Número 1, lee una versión más actualizada. La versión Nueva Traducción Viviente es algo que estamos utilizando. Es una versión actual y bueno, es algo que te recomiendo que hagas. Número 2, hay una página y quizá puedas ponerle pausa después de escuchar este mensaje. Esta página, godquestions.org, tiene esta sección de preguntas. Cualquier pregunta que tú puedas poner ahí de la Biblia o de algún tema, en esta página está la sección en español. Va a contestar muchas de tus preguntas. Y también hay una tercera cosa que quiero decirte. Esto que se llama Bible Project Videos está en YouTube. Puedes ir ahí y ver cada uno de estos capítulos que han hecho en video para que cada uno de nosotros podamos ir a ellos y entender un poco más la Escritura. Te animo a que los busques. De hecho, quisiera ponerte este video. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas.
Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Y bueno, mira, la ignorancia no salva a nadie. Nunca lo hará. Hechos 17 dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, incluyendo aquí, en Chicago, se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Él. En el año 330 a.C., un emperador llamado Diocleciano, un señor que aquí tengo su foto,
hizo un decreto que ya no circularan las escrituras cristianas que en ese tiempo se tenían, que deberían de ser quemadas. Este decreto llegó hasta África, el norte de África, donde existía un pastor que se llamaba Félix. Y él fue ejecutado porque se rehusó a dar las copias de las escrituras que ya tenía. Otro señor llamado Guillermo, ¿verdad? Tyndale. Este hombre, a quien le debemos la existencia de la Biblia en inglés, fue quemado vivo porque no quería dejar de traducirla. O sea, le ordenaron que dejara de hacer esa obra, ¿verdad? Del idioma original, que no la tradujera al inglés. Pero él quería que la mayor gente pudiera leer la escritura en este idioma. Por esa razón, la escritura es tan especial que cuando en China a los cristianos los meten a la cárcel, bueno, los visitantes llegan con pequeños escritos en pedazos de papel, con versos de la escritura para que se los aprendan cuando están ahí. Muchos de ellos se saben capítulos enteros de la escritura. El pueblo de Dios, sus hijos, tú y yo, necesitamos tener en nuestra mente y nuestro corazón las palabras de Dios. Nosotros vivimos en libertad y tenemos que tener la escritura en nuestro corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú al escuchar esto? Y quiero proponerte un reto. Y ya sé que vamos a decir, bueno, pero es que no tengo tiempo, no, yo no puedo, pero es que yo ya estoy, entiendo. Por eso es un reto. Y simplemente es un reto. No es para todos, pero algunos quizá lo tomen. Pero mira, todos van a recibir una copia del Nuevo Testamento en inglés o en español, de acuerdo al mejor idioma que hables, para que en los próximos 26 días leas el Nuevo Testamento. Uy, pastor, eso es dificilísimo. Bueno, es un reto, no es una obligación, es un reto. Yo no sé si sepas, pero el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Si lees 10 al día, que eso te lleva menos de una hora, tendrás que sacrificar tu tiempo en línea, tendrás que sacrificar tu tiempo en las redes sociales para completar 45 minutos y leer 10 capítulos diarios. Quizá alguien diga, no, bueno, yo lo agarro, pero voy a leer uno al diario. Bueno, o yo ya estoy leyendo otra cosa. Bueno, pero este es un reto. En 26 días lo acabarás y después de regresar, leerlo una vez más, lo que va a suceder en ti va a ser fenomenal. Los pensamientos de Dios van a estar en ti y tú lo vas a ver y los demás se darán cuenta. Acompáñame a hacer esta oración. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque has preservado tu palabra. Gracias porque nos la has hecho llegar. Y no estamos aprisionados ni estamos siendo perseguidos ahora. Y ahora que tenemos tiempo, porque siempre decimos que no tenemos tiempo, pero la gente tiene tiempo para lo que quiere. Ayuda que al repartir estas copias del Nuevo Testamento, que podamos tener estos próximos días un tiempo contigo y aprender de primera mano lo que tu palabra dice, y en este caso en el Nuevo Testamento. Gracias por cada uno de los que han escuchado. Cambia su corazón a través de tu palabra. Y Dios quiere, y ojalá y las personas también, tomar este reto. Gracias por tu gran amor, por tus palabras que escuchamos cada vez que tenemos la oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si no has tenido la oportunidad de venir a la reunión en vivo, te esperamos este domingo que viene. Hasta luego.